Querido Rodrigo, con todo respeto, yo he visto que tú en tu tesis estás fundamentando un tipo de universalismo extraño, incluso poniendo pilares ahí. Yo te pregunto, ¿cómo tu iglesia llegó a la conclusión infalible de que ateos, musulmanes, hinduistas, pachamamos, santeros, paganos, sin la fe en Cristo Jesús, sin la fe que es creer en Cristo Jesús, sin el Evangelio, cómo tu iglesia te enseñó de manera infalible que estas personas tienen salvación sin la fe en Cristo Jesús, quitando algo tan importante en toda la Escritura como la fe en nuestro Salvador Jesucristo? Te escucho. Bueno, muy fácil. Un momento, one moment. Ok, entonces a partir de ahora tienes 3 minutos. Bueno, entonces es muy fácil porque la iglesia sigue también lo que dice la Biblia. Entonces, si tú no entiendes la Biblia, tú vas a negar que Jesús vino a salvar a la humanidad. Y tú vas a decir que Jesús vino a salvar solo a los bautistas. Pero eso no lo enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Miren. Dice Romanos 2, 6, 7, porque Dios pagará a cada uno según lo merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan la gloria, honor e inmortalidad. Eso lo dice tu Biblia y mi Biblia. 2 Corintios 5, 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, la Biblia es supremamente clara. Y Mateo capítulo 25, que fue algo que ustedes no pudieron contestar y que tuvieron que torcer el texto diciendo que ahí se refería solo a los creyentes, cuando el versículo 32 dice, todas las naciones serán reunidas en su presencia. No dice todos los creyentes, ¿no? Es algo que ustedes ponen en el texto porque son sus doctrinas, no lo que enseña la Biblia, son doctrinas de hombres. Ustedes disfrazan de Biblia, pero cambiándole unas palabritas. Entonces, aquí vemos un ejemplo como ustedes dicen que no, que son solo creyentes cuando la Biblia dice todos. Entonces, si ustedes miran la Biblia, pues la iglesia está diciendo lo que dice la Biblia. O sea, Jesucristo vino a salvarnos. Gracias a Él se abrió el camino a la salvación. Hay un camino preferente que Él estableció a través de su iglesia, pero su iglesia, ¿sí? Porque es de Él y Él es Dios. Es tan poderosa que Él puede salvar a cada uno según su conciencia, según lo atestigua su conciencia. Y por eso encontramos más de 30 versículos que nos hablen de la salvación de personas según sus obras. Encontramos personajes en la Biblia que a usted les molestó bastante porque no sabían que había personajes que no eran judíos ni eran cristianos, ¿sí? Y que fueron salvados, ¿sí? De hecho, dijeron que Carlos Veloz, recuerdo que dijo que fue que a Abraham se le contó, la justicia fue después de que se circuncidó, porque ahí fue cuando conoció a Dios, pero el texto dice claramente que fue antes de que Abraham se circuncidara. Entonces, como podemos ver a lo ancho y desde el Antiguo Testamento, con estos personajes que no eran judíos y fueron salvados por Dios, con todos los textos bíblicos que les he dado de Apocalipsis, de Mateo, de 2 Corintios, de Romanos, de Gálatas, pues bueno, aquí podemos llegar a la clara conclusión de que Dios juzga a cada uno según su conciencia y según sus obras. No es el Dios que imaginan los bautistas, que es un Dios que si usted estuvo tan de malas que nunca conoció de Jesús y nadie le habló de Él, pues tan de malas. Usted era uno de los predestinados por Dios desde el principio de la creación para ser condenado. Tiempo, 3 minutos. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces, vamos ahora a Guido Rojas, pues ya se la tienes que hacer a Barragán. Hay refutación, pastor. Hay refutación, pastor. Hay refutación. Claro, ok. Entonces, Carlos, tienes 3 minutos para refutar a partir de que tú comiences a hablar. Bien, mira, con todo respeto, querido Rodrigo, siempre es la misma historia contigo en los debates, aunque a mí me encanta compartir contigo los debates. Tú vienes a los debates y tú como que estás escuchando otra cosa. Tú estás escuchando voces de otro lugar porque estás poniendo palabras que nadie ha dicho acá. Nosotros creemos que por la guianza del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, reconociendo el nombre de Jesucristo, que somos salvos. No importa de dónde sea, tiene que recibir el Evangelio de Cristo, el nombre de Cristo. Ni siquiera tocaron nuestra tesis, ni la mía, ni la de Salvador. Ahora, tú eres tan osado que yo te pregunté
¿Cómo sabe tu iglesia católica, apostólica, romana de rito latino de manera infalible, y te lo comunicó a ti de manera infalible, que fuera de la iglesia católica sin salvación, cuando Salvador Barragán te presentó un montón de contradicciones y el licenciado Guido Rojas te autorrefutó diciendo que el Papa se ha hablado en la iglesia católica romana de forma escátedra 2 veces? Entonces, ustedes tienen una incertidumbre infalible. Por un lado, Guido dice, pudieran salvarse. Por otro lado, tú dices, de manera infalible, que sí, que se salvan. Y que la iglesia católica habló de manera infalible de que fuera de la iglesia católica hay salvación. O sea, un mundo de contradicción. Ahora, yo te voy a decir lo único que es infalible, que te hemos presentado en toda la tesis de este debate, que es a través del nombre de Jesucristo y la predicación. Primera de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, entrate eso en la cabeza, querido Rodrigo. Nadie viene al Padre sino a través de mí, ni ateo, ni pachamama, ni musulmanes, ni nadie que reconozca realmente lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro, ni en el ateo vecino tuyo, ni en la pachamama que te la llevaron a Roma, ni tampoco los paganos rindiéndole homenaje a Krishna, a Vishnu, a Brahma. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, bajo el cielo. Romanos capítulo 3, que tú lo citaste, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, solamente los que creen en Él, solo los que creen en Él. ¿Entiendes? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención ¿en quién? En Cristo Jesús. No en un ateo que te va a decir a ti, Rodrigo, yo no creo que existe Dios, pero yo soy salvo, porque tu iglesia de manera infalible te digo a ti, un hombre falible, que está asumiendo algo infalible, que es una incertidumbre de que probablemente yo me salvo, por lo tanto no me prediques el evangelio. Una locura. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues esto es un don de los ateos. No, ahí no dice ateos, perdonen, esto es un don de la Pachamama. No, ahí no dice la Pachamama. Esto es un don de los que adoran a Vishnu. No, ahí no dice eso. Es un don de Dios, la fe por gracia, fe en Cristo, en su nombre, no por obras, no por pilares sagrados. Tiempo, 3 minutos. Para que nadie se gloríe. Ok. Como el tiempo está corto, aquí sí no les aviso para no interrumpirlos. Bien, entonces ahora tiene tiempo Guido Rojas. Ok. Entonces Guido le va a preguntar a Barragán. Bien, gracias. Sí. Y siempre me toca, siempre es con Salvador. Pero bueno, a nuestro amigo y hermano Salvarga, la pregunta es, ¿los medios de salvación de Cristo en la cruz puede incluir a los no cristianos o a los no creyentes? Repito, los medios de salvación de Cristo en la cruz puede incluir a alguien que no sea creyente, sí, no y por qué. Esa es mi pregunta. A ver si puede ser más explícito en beneficiar en qué sentido. Bueno, listo. Jesucristo muere en la cruz. Ese es el medio por el cual se alcanza la salvación. Ese medio de salvación de Jesucristo al morir en la cruz puede incluir a alguien que no sea creyente, o es solamente, como lo han dicho ustedes en toda su exposición, alguien creyente. Esa es mi pregunta. La salvación de Jesucristo en la cruz puede incluir a alguien que no sea creyente. La pregunta es sí, no y por qué. Claro, ya entendí ahora sí la pregunta. Bien, lo voy a responder con un texto bíblico, Juan 3:16. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo es el grupo de personas universalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para, y ahí encontramos una preposición de propósito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está la intención, la extensión y la aplicación. Entonces, ¿Cristo por quién muere? Cristo yo creo que murió por todos. ¿Qué alcance tiene el sacrificio de Cristo? El alcance. Yo creo que el alcance de Cristo es universal. Pero ahora la aplicación tiene que ver con los méritos de Cristo que van a recibir. ¿Quiénes son los únicos que van a recibir los méritos de Cristo? ¿Quiénes son los únicos que se van a beneficiar del sacrificio de Cristo? Los que creen. Porque la Biblia dice, el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces no todo el mundo se va a salvar. ¿Por qué? Porque han decidido rechazar y no creer y no aceptar y no confesar con su boca que Jesús es el Señor. Porque lo dice la palabra de Dios, si confesares, ese sí es una cláusula condicional de primera clase. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, Cristo murió por todos, sí, pero no todo el mundo se le va a aplicar los beneficios, los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque no creen en el Hijo de Dios. Los únicos que van a recibir los beneficios, los méritos de Cristo y que se les va a imputar la justicia de Cristo son los que creen. Los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador en sus corazones y han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, estaríamos cayendo en la herejía de Orígenes, que es el universalismo, que incluso las personas sin creer, sin arrepentirse, se van a salvar por el mérito de Cristo, y eso es una blasfemia al sacrificio de Cristo. Ok. 2 minutos consumió. Bien, entonces, Guido, ahora tienes la refutación. Sí, pero antes, por favor, que Carlos me comparta pantalla, ¿es tan amable? Bien, empiezo desde ya. Bueno, completamente de acuerdo con Saúl Barragán, aunque mi pregunta no iba tanto por la línea de, evidentemente, que creía en Jesucristo, sino lo que quería entender es que, como dije al principio en 1 Juan 2:2, la salvación de Jesucristo, la propiciación, ese es el propósito, es por la salvación de todo el mundo. El término cosmos, por favor, si alguien apaga el micrófono, si es tan amable, puede incluir a los no cristianos. Prueba de eso es que también en las Sagradas Escrituras vemos que aún después de la muerte Jesucristo puede actuar en forma de redención, según el propósito de Dios para alguien que no sea creyente. En 1 Pedro 3:18-20 dice la palabra de Dios, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. Injustos no solamente cristianos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu, aún después de muerto, en el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes eran esos espíritus encarcelados? En otro tiempo, los incrédulos, cuando le esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, construyó el arca en los que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. O sea, que incluso el pensamiento de Dios en la redención de su Hijo, como decíamos, puede incluir de una manera plena a alguien que no haya conocido el evangelio en vida. Aquí hay un texto que nos puede dar a entender que esa salvación la puede hacer Jesucristo después de muerto. Eso no quita que a una persona, un musulmán, un budista, un agnóstico o un shintoísta después de muerto no sea también esa misma línea. Incluso para saber que en vida no eran creyentes y no querían aceptar la voluntad de Dios, es lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 6, versículo 5, en la época Noé dice, viendo Yahvé que la maldad del hombre cuando en la tierra, que todos los pensamientos que ideaban su corazón eran pura mal de continuo. Y esas personas, que es las que nosotros vemos acá, según Clemente Alejandrino en el siglo III, en Sostromata 6:6, no dice las escrituras que el Señor mismo les predicó el evangelio a quienes murieron en el diluvio y a los que estaban encarcelados. Y para mirar qué era de esa misma línea, dice en 1 Pedro 4:6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio, que quiere decir la buena nueva, a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y finalmente, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 8 y 10, nos dice la palabra de Dios. Dice, por eso dice, subiendo a las alturas, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir que subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Esto es que bajó al mismo, en el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Él mismo dispuso a unos diferentes dones. O sea que aquí vemos en la palabra de Dios que aún la misericordia de Dios es tan profunda que después de muerto, como lo veíamos de varias citas bíblicas, Jesús va a predicar el evangelio 3 minutos. a esas cautivos. Gracias. Puede quitar la imagen, si es tan amable. Ok, perfecto. Entonces ahora va el hermano Salvador Barragán, ¿verdad? Claro. Yo quisiera preguntarle a Rodrigo Calvo una pregunta sencillita. Rodrigo Calvo, yo quisiera que usted me respondiera sí o no de manera objetiva. Sí, no y por qué. ¿Usted cree?
No, perdón. Déjame entender algo, sí. Sí, no. Tenía que preguntarle a Guido, ¿no? Carlos. Ok. Puede ser a cualquiera. Preguntarle a Guido. Puede ser a cualquiera. Lo que no se le puede repetir a la misma pregunta a una persona. Dos a una misma Pero persona. es una sola pregunta, no son más. No, es uno a uno y uno al otro. Exacto. Es Si él una quiere sola. hacer Y acá, Sí, sí, pero bueno, si Salvador se la quiere preguntar, se la quiere. a quien él quiera, A quien él quiera. Pero Pero ¿quién le va solo a preguntar una a pregunta. Guido? Porque ya le preguntaron a Rodrigo ya, ¿no? a mí me falta ¿A quién una le tiene que pregunta. preguntar a Guido? Oiga, No, 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 yo le he preguntado. Discúlpeme, por favor, discúlpeme. Es una sola pregunta, Carlos. No, discúlpeme. Es una pregunta a cada uno, no se puede repetir. Si yo le hago una pregunta a Rodrigo, me queda una a Guido, son dos. Carlos, siempre lo hemos hecho así, una sola Una y pregunta. una, una y una, Siempre o sea, lo hemos hecho así. Señores, por favor, discúlpenme. Hay No, una no, pregunta. no. Discúlpenme, por favor. Guido, seamos serios, mire. Eso es lo que queda. Cada uno de nosotros tiene una pregunta para Una cada nomás. persona. Una. Yo no puedo repetirle a Rodrigo, si ya yo le hice una a Rodrigo, me queda hacerte una a Guido. Salvador le hace la pregunta a quien No él son dos quiera. preguntas, No, es no, no, una señores. sola para cada uno. Son Ya. dos. está bien. Que le pregunte a quien quiera. Claro, pero entonces, solo o sea, si Salvador, pues, el ideal sería que me preguntara a mí, ya que Rodrigo le preguntó a Carlos y Carlos a Rodrigo. Ese sería el ideal. Bueno, está bien, Carlos, ¿no? Y Rodrigo le pregunta a Carlos, o también puede ser que Rodrigo le pueda preguntar a Salvador. No hay problema, licenciado. Usted se le quiere, Como el amor de quieran, Cristo. pero una sola pregunta. Sí, era una sola pregunta, Claro. era una sola pregunta. ¿A quién se la vas a hacer, Ok. Salvador? A Rodrigo. Ok. Rodrigo, la pregunta es, y yo quisiera que me respondiera desde la objetividad. Sí, no y por qué. ¿Usted cree que el magisterio católico tiene la plenitud de la verdad del Evangelio? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, hay cosas que son definiciones teológicas y no son cuestiones doctrinales. Entonces, por ejemplo, lo de que fuera de la iglesia católica no hay salvación, no es un dogma como tal. Es simplemente una definición teológica que cambió con el tiempo. Ya, esa es la respuesta. ¿Ya terminas ahí? Sí, o sea, eso de que la iglesia, fuera de la iglesia hay o no hay salvación, es una cuestión meramente teológica, no es doctrinal. Ok. Ujú. Entonces, Barragán, tienes 3 minutos a partir Ok. de ya. Claro. Yo no pregunté si había o no había salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Yo pregunté si la Iglesia Católica tenía el pleno conocimiento de la verdad y Rodrigo dijo que sí. Y vean ustedes lo que puede hacer una persona por ganar un debate. Y como bien lo Vean señaló Guido, el conocimiento pleno de la verdad se alcanza en el cielo. Y como bien lo señaló Guido, el conocimiento pleno de la verdad se alcanza en el cielo. Y como bien lo señaló Guido, el conocimiento pleno de la verdad se alcanza en el cielo. Y como bien lo señaló Guido, el conocimiento pleno de la verdad se alcanza en el cielo. Y como bien lo señaló Pero me Guido, el parece que eso conocimiento ya es pleno de la burla. verdad se alcanza en el cielo. Eso ya en es la burla. tierra. No, No, es ninguna simplemente que confunden la relación Entonces, total con no, la... es mi tiempo, señores. Yo no estoy faltando en el respeto a nadie. Es mi tiempo. Para el tiempo, pastor. Ok. Entonces, parado. fíjense ustedes hasta dónde llega una persona por ganar un debate. Acusó hace rato que nadie tiene el conocimiento pleno de la verdad y que se alcanza en el cielo. Yo te pregunto, ¿tu magisterio está en el cielo? ¿Tus concilios están en el cielo? Porque tú acabas de decir que la Iglesia Católica sí tiene el pleno conocimiento y 3 doritos atrás dijiste que no. Entonces, vean ustedes la deshonestidad intelectual, el suicidio intelectual que hay de parte del catolicismo romano. Y eso se contradicen entre ellos mismos, se refutan entre ellos mismos. Vemos que hay una serie de contradicción. ¿Por qué? Por tratar de ganar un debate. Aquí está la prueba, señores. Yo no le estoy faltando el respeto a nadie, ni me estoy burlando de nadie. Son palabras que el mismo Rodrigo Andrés Calvo dijo. Dijo, ustedes, nadie tiene el conocimiento de la verdad y eso se alcanza en el cielo. Vuelvo a preguntar, y es una pregunta retórica. Rodrigo, ¿su magisterio está en el cielo? ¿Su magisterio es angelical? ¿Su magisterio son los arcángeles? ¿Su concilio está en el cielo para que alcancen el conocimiento pleno de la verdad? No, ¿verdad? Porque están en la tierra y aprobaron fiducias y aprobaron muchos fiducianos
que hay ahorita por el mundo católico romano. Por lo tanto, vemos que aquí está la serie de contradicción. El fiducia no está en el cielo, se aprobó en el cielo y se firmó en el cielo para tener el pleno conocimiento de la verdad. Por supuesto que no. Entonces yo les hablo con el corazón en la mano, que se arrepientan, que le crean a la palabra de Dios, que le crean el evangelio, que le crean al Señor Jesucristo, que la Biblia no miente, que la Biblia no tiene error, la Biblia es infalible y las palabras, dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El hombre es como la hierba que se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tu magisterio se equivoca, tus concilios se equivocan, y tú dijiste que no tienen el pleno conocimiento de la verdad, porque es celestial, o están hasta que se llegue al cielo. Por lo tanto, querido Rodrigo Andrés Calvo, aquí se acabó el debate. Apaguemos las cámaras, bajemos las cortinas, cerremos las puertas y nos vamos. ¿Por qué? Porque acaban de entregar el debate. Yo creo que esto es suficiente. Yo discrepo ahí con Guido porque no le falté el respeto absolutamente a nadie. Tiempo, 3 minutos. Bien, perfecto. Entonces queda ahora Rodrigo Calvo. Claro. Rodrigo Calvo, ¿a quién le vas a hacer la pregunta? Al que quiera cogerla. No, La pero va a ser no abierta, necesita- el que diga yo la cojo, la cojo. ¿Listo? Bueno, entonces, Ok, eso va a demorar el debate, pues cuando vengan ellos van a tener que definir no, quién porque es. el Dile a que alguien diga ya. el que diga yo, si ninguno de los dos se atreve a responder, pues ya habremos, pero demos la oportunidad de que ellos escojan Bueno. quién quiere responder. ¿Listo? Tienes un minuto. Bueno, entonces, ojo, solo con la Biblia, porque si no es doctrina de hombres. Cualquiera de los dos que me muestre solo con la Biblia, ¿sí? O justifique solo con la Biblia que el Dios es misericordioso al mandar al infierno a aquellos que nunca escucharon hablar de Cristo. Por favor, me da la cita exacta, solo con Biblia, porque si usted no me habla con Biblia, me está hablando con las doctrinas de sus pastores, de hombres falibles, ¿ok? No, hábleme con Biblia. Muéstreme solo con Biblia o justifíqueme que Dios es misericordioso al mandar al infierno a aquellos que nunca conocieron o escucharon de Cristo. Adelante, cualquiera de los dos. ¿Quién se Yo anima tengo una primero? objeción con la pregunta nada más. No sé si se pueda. Solo con Biblia. Es que yo no te puedo decir en la Biblia, a ver, muéstrame 4 marcianos en la Biblia. Si no lo pruebas, o sea, eso es una locura esa pregunta. Están hablando, muy bien. Hablan de algo que ustedes están tratando Bueno, de pero que no al se infierno. organice, Rodrigo, por eso dis tú ¿Quieres quién contestar, debe hermano Carlos? responder. Ok. Rodrigo, Pongámosla fácil. Mándese la Yo quiero responder. Salvador. Yo respondo, claro. Démelo. 3 minutos a partir de ahora. Repite la pregunta, Rodrigo. Muy bien. Ustedes con su Biblia, solo la Biblia, me van a justificar su doctrina. ¿Cuál es? Ustedes justifican que Dios es misericordioso al mandar al infierno a aquellos que nunca conocieron o escucharon hablar de Cristo. Yo la respondo, Adelante. si quiere. Es una pregunta capciosa, porque él está Dale, buscando, Carlos. él está buscando un único. Ya, deme mi tiempo, pastor. Como ya perdieron el debate, están divagando. Solo con Biblia. ¿Pero qué pasó? Pero que, No, pastor, espérate. ¿está nervioso ahora? Rodrigo, no puedes interrumpir su respuesta. Está nervioso. Está Dale. nervioso. Pero Ok. que te dé el tiempo, dale. Gracias, pastor, moderador. Como están nerviosos y ya no saben de dónde coger para salvar a Pachamamos, ateo, budista, panteísta y hasta todo lo que aparezca, yo te voy a decir con la palabra de Dios lo que dice el Señor, no solo un texto bíblico, sino todo lo que te enseña la hermenéutica y la exégesis correcta cuando nosotros aplicamos el principio de sola escritura. Salmo 103, aprende, Rodrigo, que parece que eres de biblista, pues con todo respeto tienes que pedir que te devuelvan el dinero. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande misericordia. No siempre estará en contienda, ni para siempre guardará el enojo. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pero como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Para los que le temen, cuánto dista el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. ¿Quién que hace eso? Nuestro Señor Jesucristo. Esto es un texto mesiánico. Te doy otro texto, te voy a dar otro texto. Miqueas capítulo 7.
que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Sabe cuáles son los herederos del Señor? ¿Sabe cuáles son los que pasamos de muerte a vida? ¿Sabe cómo nosotros nos constituimos hijos de Dios? Tú no estás leyendo la Biblia. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Y qué dice Efesios capítulo 2 versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con la Pachamama, con los ateos que no creen en Dios, con los budistas, los panteístas, con lo que el Papa dice, no tengo respuesta. Nosotros sí tenemos respuesta. ¿Qué dice el Señor? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Y por qué? Por medio de la fe. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Lo que pasa es que tú quieres decir, Dios es misericordioso, por lo tanto, universalmente todos los pecadores se van para el cielo. Eso es falso, eso es un evangelio anatema lo que tú estás diciendo. Y tu pregunta capciosa no te va a sacar de la contradicción que tuviste, que el hermano Salvador Barragán te la mostró. Entonces, yo te recomiendo, lee las escrituras para que tú sepas por medio de quién y en el nombre de quién es que somos salvos. Y todos están muertos en delitos y pecados. Adelante. Ok, tiempo, faltaron 30 segundos. Entonces, ahora tiene Rodrigo Calvo sus 3 segundos para refutar, sus 3 minutos para refutar. Cuando comience, Rodrigo, te cuento el tiempo. Ok, voy a comenzar con El Salvador porque Carlos mencionó a Salvador. Bueno, miren la falacia que hizo Salvador Barragán. Dice que si la iglesia conoce toda la verdad, claro. En un momento para el tiempo. La iglesia conoce toda la verdad revelada. Es que, perdón, pero No, Carlos mencionó la pregunta de Salvador. Sí, un momento. Ok, el que respondió fue Veloz. Entonces, Sí, tu respuesta debe ser Carlos dirigida, pero fue dirigida a Veloz, porque al final tú fuiste el que dijiste que podía responder el que sea, Sí. y él fue el que respondió. Claro. Ok. Pero él fue el que Te mencionó respeté el la tiempo pregunta de Salvador. Desde el principio, comienza y respóndele a Veloz. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero, hay una diferencia entre lo que es el conocimiento de toda la verdad y otro distinto de toda la verdad revelada. La Iglesia Católica tiene el conocimiento de toda la verdad revelada, no de toda la verdad, porque toda la verdad está en el cielo. Hay una gran diferencia. Entonces, para aclararte eso, Carlitos, para que no te confundas como otros. Por otro lado, ustedes vieron que mencionó Salmos, ¿sí?, que no tiene nada que ver con Jesucristo. Ese Antiguo Testamento está hablando de la ley. O sea, mire, Carlos Veloz está bajo la ley. Habló de Miqueas. ¿Pero qué? Textos que hablan de que Jesús, de que Dios es misericordioso. Pero no mostró ningún texto de que Dios era misericordioso al mandar al infierno a aquellos que no habían escuchado jamás el Evangelio. Jamás. Porque esa es una doctrina que ellos se inventan. Cogen una cita fuera de contexto y le meten lo que ellos se imaginan. Pero cuando les dicen, muéstrenme lo que usted está afirmando con la Biblia, que Dios manda a al infierno a aquellos que no han conocido el Evangelio, y por eso es misericordioso, que fue su tesis de todo el debate, vemos que no tienen ninguna cita. Hablan de que Dios es justo, hablan de que Dios es misericordioso. Sí, eso lo sabemos, pero la tesis, como hizo Salvador Barragán, que habló de los padres de la iglesia y sobre la fe. Sí, nosotros creemos en la fe, pero no en solo la fe. Ningún padre de la iglesia habló solo de la fe. Lo mismo que la doctrina de ustedes no es bíblica, no existe en la Biblia. Eso se lo inventó el señor Fox, el inventor, el que fundó a los bautistas. Esto no es de Dios, esto no lo inventó Jesucristo, esto no viene de los apóstoles. Eso de andar condenando a la gente y tomándose en sí el juicio de Dios, eso viene de Satanás. Satanás es el que condena según la Biblia. Ahora, ustedes están tomando el papel de lo que hace Satanás en la Biblia, ¿no? Él es el acusador. Ustedes están haciendo el papel del acusador cuando la Biblia jamás dice nada. No supieron decir nada frente a Mateo 25, no supieron decir frente a nada a Gálatas, a las citas de Apocalipsis, donde todo el tiempo dice Dios que Él juzga a los corazones y los juzga por sus obras.
Ustedes dicen que no. Bueno, pues ¿a quién le creemos? Les dimos la oportunidad de presentar con su propia Biblia lo que ustedes afirman de la misericordia de Dios que manda al infierno a aquellos que no lo conocen, no los que lo rechazan, los que no lo conocen, y no supieron dar cita bíblica, ni una sola. Hablaron de la misericordia de Dios, pero eso no fue lo que le preguntó. Muchísimas gracias, y aquí queda en evidencia que la doctrina de los bautistas no tiene de relación con la Biblia, es simplemente doctrinas de hombres engañadores que llevan a los demás a la perdición. Muchas gracias. Tiempo perfecto, 3 minutos, 3 segundos. Ok, entonces aquí queda concluido el debate.